Ok, muy buenas noches a todos. La bienvenida y el agradecimiento por estar presentes el día de hoy domingo, a nombre del Círculo de Estudios Amicus Curia, materia penal. El día de hoy tenemos un tema interesante que va a ser el ponente, en este caso, el doctor Durán. Vamos a dar más adelante un poco su hoja de vida, ¿no? Para que puedan ustedes conocerlo de tal manera que también podamos conocer un poco del doctor Óscar Durán Fernández. Él en la actualidad es un abogado litigante a nivel nacional con especialización en Derecho Penal, agremiado al Ilustre Colegio de Abogados de Lima, con estudios además de maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es además socio fundador del Bufete Jurídico Durán. Por otro lado, catedrático de la Escuela de Policías de Yungay, Ancash, catedrático además en cursos de ascensos para la Policía Nacional del Perú en la OFIEDUT, región policial Ancash. Por otro lado, ponente en diplomados y cursos de especialización a nivel nacional en materia penal y además en estrategias de litigación en el nuevo Código Procesal Penal. Esta sería algo o parte de la hoja de vida del doctor Óscar Durán Fernández, que para el día o para esta noche nos tiene preparado un tema interesante, un tema pues que nos va a poner a todos de alguna manera seguramente pensar en algunas cositas, y por ello le vamos a ceder la palabra con lo que sería la culpabilidad en lo que sería pues la teoría del delito. Buenas noches, doctor Óscar, bienvenido, usted tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todo el círculo de estudios Amicus Curia. Es para mí un honor estar presente en esta ponencia. Espero que de alguna forma esto sea provechoso para toda la comunidad jurídica y la comunidad estudiantil que está presente en esta capacitación. Básicamente quiero dejar sentado dos cuestiones importantes. La primera es que el devenir de la ponencia del tema que va a tratar hoy, que es el tema de culpabilidad, está enfocado básicamente a la teoría dogmática del derecho penal, es decir, a la parte material del derecho penal, ¿ya? Parte general, si lo quieren llamar así. Y segundo, es que todo el conversatorio o toda la ponencia que en esta ocasión mi persona va a brindar está enfocado a las teorías de mayor aceptación a nivel mundial y a las teorías en las que nosotros estamos enfocados y la magistratura, tanto como los abogados, también litigantes, hacemos uso y a las que recurrimos de forma cotidiana a lo largo de la defensa y a lo largo de todos de los actos de investigación y también las técnicas de litigación que vamos a utilizar siempre dentro de nuestra jurisdicción o nuestro territorio. Bien, entiendo yo que durante esta ponencia van a haber preguntas. Les rogaría que cualquier duda que tuvieran, vamos a tratar de absolverlas dentro del margen del conocimiento, dentro de la posibilidad que ustedes quisieran profundizar alguna situación, no se queden con la duda, estamos para servirles. Y bien, en todo caso, empezamos, creo yo. A ver, chicos, básicamente cuando nosotros hablamos de la culpabilidad, estamos hablando de un componente de la teoría del delito ya aceptada a nivel mundial, pero que es, podemos decir, es trasladada desde el pensar básicamente alemán. El derecho alemán penal con sus máximos exponentes y representantes que han tenido, ¿no? Von van List, pero que ha ido evolucionándose siempre de los años 1950, Klaus Roxin también, en contraposición con ciertos matices, Gunther Jacobs, Klaus Volk también, de pronto por ahí tenemos a Schumer, ¿no? Entonces, todas estas teorías básicamente se han concentrado en lo siguiente. Entiendo yo también por la temática que está utilizando el círculo de estudio, que ya hablaron como componentes del delito, entiendo yo que ya debieron hablar o ya algunos colegas han tocado el tema de acción, ¿no?
también han tocado el tema de tipicidad y han tocado también el tema de antijuridicidad, ¿no? Entonces, en esta oportunidad me toca hablar y completar básicamente este componente que es el de culpabilidad, elemento que compone además la teoría del delito usada, como ya he dicho, en su mayoría por la comunidad jurídica. Bien, breve reseña histórica. Cuando hablamos de tipicidad, hablamos siempre de la componencia y es importante recordar que todo hecho, toda acción, ¿no?, del ser humano o en este caso del procesado va siempre y únicamente a responder a un suceso histórico, a un suceso que en una línea de tiempo responde a un hecho pasado. Básicamente eso es así. No vayan a pensar que siempre tiene que procesarse o iniciarse una persecución penal por conductas que hayan sucedido en un tiempo de repente anterior, ¿no? No necesariamente es así. Cuando nos referimos a un hecho suscitado en el pasado, tenemos que recordar siempre, siempre que el derecho penal, que es un derecho de acción, siempre va a iniciar su despliegue, ¿no? Y su persecución penal inmediatamente después de cometido el hecho. Es decir, el derecho penal no actúa de forma preventiva. Por eso es que la acepción de Klaus Volk, por ejemplo, nos dice siempre nosotros tenemos que remitirnos a conductas suscitadas en un tiempo histórico pasado. Es decir, y aún, esta aclaración hay que dejarla precisada, aun cuando se hable de delitos en flagrancia o aun cuando se hable de delitos cometidos bajo el artículo 259 del Código Procesal Penal, cualquiera de las modalidades de flagrancia lo hayan encontrado como casualmente se dice con las manos en la masa, aún así esta acción ya sucedió. Entonces, como ya cometiste el hecho, como ya desarrollaste o desplegaste tu accionar, esta conducta pasa a ser parte del pasado. Entonces, cuando interactúe o inicie el derecho penal, ya va a retroceder siempre a pretender sancionar o procesar esa conducta que ya no está en ese momento, sino que va a retroceder en el tiempo para una conducta ya desarrollada. Eso es importante. Bien, entonces cuando hablemos de tipicidad, me imagino que ya hay algunos colegas lo han tocado, pero de manera introductoria nada más. Cuando hablemos de tipicidad vamos a tener en cuenta dos cuestiones muy importantes. La primera, hablamos de la tipicidad absoluta y de pronto la tipicidad relativa. Bien, estas dos cuestiones siempre deben ser el componente de elementos típicos, objetivos, materiales y dogmáticos en algunos aspectos, ¿no? Como también en la parte objetiva tiene que ver con el sujeto activo, el sujeto pasivo, la condición de sujeto cualificado, que eso ya también me imagino ya lo tocaron, ¿no? Entonces, superado este primer elemento, entonces nos encontramos con la posibilidad de pasar al segundo elemento. Recordemos que la componencia de los elementos de la teoría del delito siempre es en una cuestión secuencial, es decir, yo no puedo hablar de culpabilidad, yo no puedo hablar de antijuridicidad si primero no he superado la tipicidad. Bien, entonces la tipicidad está enmarcada siempre en dos cuestiones. Primero, está amparado en el principio netamente de legalidad, y esto entiéndase también el principio de taxatividad de la ley, ¿no? El principio de legalidad. Y segundo, el principio además de la componencia propia del tipo, ¿no? Entonces, lo que le llamamos la subsunción. Esta subsunción adecuada al tipo, llámenle tipo penal, llámenle injusto penal, llámenle delito propiamente. Entonces, esta tipicidad tiene que estar siempre, siempre enmarcada en conducta, ¿no? Entre hecho y derecho. O sea, es decir, la ley, el tipo penal y el hecho, que es la conducta, subsumida siempre. Una vez que contenga todos los elementos objetivos y subjetivos, podemos pasar ante la antijuridicidad. Bien, entonces ya hablamos de la tipicidad, y ya sea relativa o absoluta. No voy a hacer un refresh porque no es el tema que para el cual se me ha convocado, pero de pronto nos toca hablar de la antijuridicidad
¿no? Para la antijuridicidad yo aplico siempre una técnica que siempre me ha funcionado y siempre lo he dicho. Mayormente cuando hablen de antijuridicidad van a hablar de aquella norma establecida en la ley, ¿no? Aquella prohibición taxativamente plasmada en nuestra parte sustancial, que es nuestro código penal, por ejemplo, nosotros, ¿no? Pero para entender esto yo recomiendo que la interpretación y el entendimiento para la antijuridicidad la hagan en sentido inverso. O sea, es decir, para yo entender la antijuridicidad, debo de entender no como lo que la ley nos está prohibiendo, porque nosotros para la antijuridicidad tenemos la conducta que uno hace frente al tipo penal, que es lo antijurídico, o sea, es decir, lo prohibitivo de la norma, ¿cierto? Si nosotros nos dicen, es sancionado, pero dense cuenta lo siguiente, si nosotros revisamos nuestro catálogo del Código Penal, aun cuando revisemos los 456 artículos que contiene el Código Penal, vamos a encontrar dentro de la parte especial, incluidas las faltas, siempre la conducta donde explica el hecho, pero no explica la prohibición. Es decir, dice, ¿no? Será sancionado con pena privativa de libertad el que realice tal acto o tal conducta. Entonces, la forma de entender la antijuridicidad es entenderlo en sentido contrario, es decir, no lo que la norma nos dice que se sanciona, sino lo que la norma nos dice que está prohibido y qué es lo que no se debe de hacer. Entonces, cuando nosotros revisemos el catálogo del Código Penal, vamos a encontrar todos los tipos penales o injustos penales o el reproche social, ¿cierto? Punto. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en derecho, en el Código Penal, y es que la antijuridicidad se va a entender siempre como la conducta contraria a la norma establecida, la conducta que contradiga los tipos penales o las prohibiciones legalmente establecidas. Bien, entonces, dicho esto, y habiéndose superado tanto la tipicidad con la componencia, con los elementos típicos, la antijuridicidad, es decir, que haya una norma prohibida a la que encuadre y calce esta tipicidad, es decir, hay una subsunción y que además esto bajo principio de legalidad esté establecido en la norma, entonces nos toca hacer el siguiente análisis de valoración. Es decir, yo ya superé ambos, entonces puedo llegar a hacer una valoración en condición y en calidad de reproche. Bien, entonces, dicho esto, entramos al tema propiamente, que es de la culpabilidad. Bien, este es un tema bastante interesante y es un tema muy poco usado en la práctica, o que por lo menos poco se habla, poco se dice y poco se debate en los procesos penales que nosotros tenemos, y prácticamente este es a nivel nacional. Bien, entonces entramos al análisis de concretamente qué es qué es la culpabilidad, perdón. La culpabilidad no es otra cosa más que la capacidad del sujeto o de la persona que está siendo procesada de poder responder por una conducta dentro de una sociedad en la que debió haberse circunscrito a unas normas. Recordemos además que el derecho penal sirve para regular la conducta de la sociedad, siempre en condición de última ratio, claro está, ¿no? Para regular la conducta del ser humano, y que además esta respuesta penal que debe de tener este sujeto deba ser siempre, no solo, y esto es importante, no solo porque ya adquirió la mayoría de edad, y esto también es como un elemento dentro de la culpabilidad, no solo porque este sujeto ya adquirió la mayoría de edad, sino que aparte de estar en la mayoría de edad, está dentro del uso pleno de sus facultades físicas y psicológicas.
Bien, de forma resumida, entonces, la culpabilidad no es otra cosa más que el reproche que se le hace al ciudadano por haber actuado de una forma que dentro de los cánones de la legalidad pudo haberse circunscrito o pudo haber actuado de una forma distinta. Es decir, la ley te pide que tú actúes de forma distinta y es aquí donde entra el concepto de la antijuridicidad. Por eso es que estos componentes tienen que enlazarse siempre, ¿no? Y eso es importante. Yo no puedo hablar de un delito y solamente concentrarme en la antijuridicidad y la culpabilidad si no he superado la tipicidad. Y esto es importante. Tampoco puedo hablar de tipicidad si no hay culpabilidad o de pronto antijuridicidad. Es decir, estos tres elementos básicamente tienen que estar de forma concurrentes, coetáneos, concomitantes, como nos dice la Fiscalía siempre y el Código, ¿no? Entonces, es importante tener presente esa situación. Bien, creo que tenemos una pregunta. Ya. Bien. Entonces, dicho esto, nos vamos a remitir a lo siguiente. Básicamente, o en la práctica, la culpabilidad se compone o tiene dos horizontes o dos aristas de poderla entender propiamente, la culpabilidad. Es decir, para que haya culpabilidad, tiene que superarse, así como en la tipicidad de elementos típicos, objetivos y materiales, tiene que superarse también los ciertos componentes, requisitos o podemos llamarle presupuestos. Bien, si no hubiese estos presupuestos dentro de la culpabilidad, también estaríamos hablando de algunas cuestiones como la inimputabilidad, por ejemplo, que es un tema, materia de debate dentro del tema propio de la culpabilidad. Bien, entonces vámonos a hablar del contenido propio de la culpabilidad. Vamos. Para hablar de culpabilidad tenemos que hablar de tres elementos importantes, ¿no? Cuando sí estamos frente a una culpabilidad acabada y completa. Vamos a tocar tres temas importantes. El contenido de la culpabilidad. Bien. Para hablar de culpabilidad tenemos que hablar primero de imputabilidad, lo primero. Segundo, tenemos que hablar del conocimiento del ordenamiento jurídico. Y tercero, tenemos que hablar de la exigibilidad de otra conducta. Estos tres elementos tienen que estar presentes siempre cuando hablemos de culpabilidad. Si le faltare, por ejemplo, la imputabilidad y solo tenemos el conocimiento del ordenamiento jurídico y de pronto tenemos la exigibilidad de otra conducta, también estaríamos hablando de que estamos ante una ausencia de culpabilidad. ¿Ya? Entonces, esta ausencia de culpabilidad, obviamente, y claro está, por demás decirlo, traería como consecuencia que esta persona imputada sea declarada, si bien es cierto, no inocente, pero por lo menos con una sentencia absolutoria por falta de elementos o por falta de la componencia de los elementos del delito, o sea, de la teoría del delito, básicamente. A ver, pero cuando hablamos de la imputabilidad, les había dicho, y esto quiero que se les quede bien claro, para hablar de imputabilidad para hablar de culpabilidad tenemos que hablar de tres contenidos esenciales o tres presupuestos esenciales que tiene que cumplir acabadamente el imputado. Recuerden, además, que ya debe de cumplir y debe de tener antijuridicidad y tipicidad. Entonces, una vez acabado esto, para verificar y completar los elementos de la teoría del delito, tiene que tener imputabilidad, conocimiento del ordenamiento jurídico y la exigibilidad de la conducta. Bien, entonces vamos a entrar a desarrollar cada uno de ellos para que puedan ustedes también formular sus preguntas, si es que no le queda claro, pero voy a tratar de ser lo más explícito posible de acuerdo a la praxis juris. Bien,
Vamos primero a hablar de la imputabilidad, y lo primero es que tenemos que hablar dentro de la imputabilidad sobre la imputabilidad restringida. Bien, la imputabilidad restringida. Para remitirnos nosotros a hablar de la imputabilidad restringida, tenemos que entrar a hablar, recurrir a nuestro Código Penal, ¿no? Y revisar el artículo 22, si la memoria no me falla, del artículo del Código Penal. ¿Y qué nos dice el artículo 22? El artículo 22 respecto a la imputabilidad, es decir, a la capacidad de atribuir una conducta delictiva, nos dice lo siguiente, que hay una restricción, y esto es básicamente en tenor a la edad del imputado, ¿no? Del imputado. Es decir, el código nos dice que hasta los 21 años, ¿no? Aquella persona, varón o mujer, aquel sujeto activo, hasta los 21 años, hacemos una línea de tiempo, desde que nace hasta los 21 años, y luego ese desarrollo desde los 21 años hasta los 65 años. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el código, el artículo 22 del Código Penal? Que hay una restricción en la que el juez puede reducir prudencialmente la pena cuando se encuentren en estos dos factores. Es decir, por un lado, que tenga menos de 21 años, y por el otro extremo máximo, que tenga más de 65 años. ¿No? Eso es lo que nos dice. Entonces, la reducción prudencial de la pena o de la responsabilidad por la edad. Entonces, esta imputabilidad restrictiva, ¿no? Ojo, no quiero entrar a hablar de las leyes especiales, por ejemplo, del Código del Niño y el Adolescente, tampoco quiero hablar de la responsabilidad del adolescente y la nueva modificatoria de la ley, pero estamos hablando en términos, como ya les dije, en las teorías más aceptadas y en las teorías de aplicación vigente. Bien, entonces, pero ¿cuál es la lógica, no? Aquí apareció una pregunta. ¿Cuál es la lógica y por qué esta imputabilidad debe de restringirse? O sea, es decir, ¿por qué el derecho penal, por qué el jus puniendi no puede entrar a sancionar o no puede aplicar todo el poder coercitivo, todo el poder sancionador del derecho penal sobre aquellas personas que tengan menos de 21 años y sobre todo aquellas personas que tengan más de 65 años? Esta teoría la razón amparada para este criterio es que el ser humano va desarrollando su madurez y va solidificando sus conocimientos con el paso del tiempo. Entonces, la norma penal entiende que las personas que no hayan alcanzado los 21 años aún se encuentran en un desarrollo cognitivo, aún se encuentran en un desarrollo de la experiencia propia de la vida y aún se encuentran en un desarrollo propio del conocimiento de la norma. Esto es importante. Entonces, si este es el criterio para aquellas personas no mayores a 21 años, ¿cuál es el criterio para las personas mayores de 65 años? O sea, pareciera un contrasentido si nosotros utilizamos ese criterio, ¿no? O sea, si tú me dices que el ser humano va alcanzando su conocimiento con el paso de los años, entonces, a mayor sea esta persona, más conocimiento debe de tener, ¿no? Es como si fuese un supremo Kaiosama, ¿no? Pero no es así. Lo que pasa es que la misma norma penal dice que conforme el ser humano puesto, y esto por rasgos biológicos, conforme el ser humano va desarrollándose dentro de la vida, con el pasar del tiempo, ese conocimiento adquirido y esa razonabilidad que debe de tener esta persona, con el paso del tiempo también va menoscabándose, con el tiempo va, podríamos decir, desgastándose o desnaturalizándose. Es decir, ese conocimiento adquirido con el paso del tiempo, ya sea por factores externos, biológicos, también va perdiéndose. En pocas palabras, lo que tú aprendiste en un tiempo, con el paso del tiempo también lo estás perdiendo. Y esta degradación del conocimiento y la razonabilidad
es que hace que el juzgador o los aplicadores de la ley utilicen como criterio para reducir la punibilidad. ¿Ya? Entonces, esta imputabilidad también se ve restringida por la edad. O sea, es decir, la imputabilidad restringida va a ser siempre en mérito al artículo 22 del Código Penal y por los criterios que ya les acabo de mencionar. Luego tenemos dentro de esta imputabilidad, otro subcriterio, que es la semi-imputabilidad. O sea, es como que nosotros habláramos de que te voy a imputar, pero, o sea, ya no es para las personas que estén dentro del margen de los 18, de los 21, o sea, hasta los 21 o los mayores de 65. Si no, no tendría sentido y hablaría de este nuevo presupuesto, ¿cierto? Entonces, esta semi-imputabilidad se atribuye a las personas siempre y cuando no tengan ningún padecimiento o es decir, sin que podamos evadir la responsabilidad penal de esta persona, sin que podamos desconocerle, en pocas palabras, sin que podamos desconocer su grado de participación, acción o responsabilidad, esta persona tiene algún factor interno o externo que nos haga degradar esta imputabilidad. O sea, es decir, no quiere decir que esta persona se le va a eximir de responsabilidad. Por eso es una semi-imputabilidad. Se le va a imputar, sí, pero de forma restringida o parcializada, podemos decir. O sea, ya no le vamos a poner todo el castigo de la ley, pero le vamos a fraccionar esa pena, ¿no? Entonces, a diferencia de que la imputabilidad restringida te dice que son inimputables los menores de 18 años, restringido por la edad hasta los 21 y restringido por la edad a los mayores de 65 años, ¿no? En este caso, es decir, aquellas personas que tengan distorsionada la capacidad de percibir y valorar las conductas o su comportamiento propio, se le va a sancionar de forma restringida. ¿Y dónde encontramos esto? ¿Cuál es el amparo legal, doctor Durán? Entonces, lo vamos a encontrar en el artículo 21, ¿ya? Básicamente, está plasmado en la norma, no habría que hacerle mayor interpretación, pero ese es el conocimiento, ese es el primer concepto. Bien, entonces, superado la imputabilidad, dentro de la culpabilidad, es importante que sea un teorema mental o un mapa semántico, sinóptico, culpabilidad y los tres presupuestos para imputar esa culpabilidad. O sea, es decir, para yo atribuirte la culpa, ¿no? La responsabilidad de tu culpa o reprocharte la culpabilidad, debe de tener tres cosas. Culpabilidad, que es lo que debe de contener. Imputabilidad, conocimiento del ordenamiento jurídico y de pronto la exigibilidad de otra conducta. Estos tres componentes deben de tener. Entonces, ya hablamos de la imputabilidad, ahora nos corresponde hablar del conocimiento del ordenamiento jurídico. Bien, esto ha sido desarrollado ya en la doctrina cuando hablamos de el dolo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del dolo, hablamos no de otra cosa, sino del conocimiento de la ilicitud de la conducta. Bueno, no me ha tocado hablar de ese tema, pero yo estoy encantado de poder participar si los muchachos vuelven a extenderme la invitación, yo con todo gusto. Pero dentro del dolo tenemos el dolo de primer grado, dolo de segundo grado, dolo de primer grado, dolo directo, dolo eventual, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del dolo. También hablamos de la culpa, por ejemplo, la culpa consciente, la culpa inconsciente, etc. Entonces, estos elementos subjetivos siempre van a entrar a tallar en la determinación y en el reproche para la culpabilidad. Es decir, este conocimiento del ordenamiento jurídico se hace siempre, y esto quiero que se les quede, ¿no? Siempre la determinación del conocimiento jurídico penal.
¿Y eso qué es? O sea, es decir, si bien es cierto, no todos están en la obligación de conocer lo que dice la norma penal, ¿no? Nadie está en la obligación de conocer el contenido de las normas, el contenido de las leyes, pero sí estamos en el deber de conocer las prohibiciones legales. Es decir, yo no debo robar, yo no debo matar, yo no debo violar, etc. Y estos conocimientos son particionados siempre desde un punto de vista axiológico, por ejemplo, y algunas veces hasta metafórico, ¿ya? Eh, para entender esto, el conocimiento del ordenamiento jurídico penal, no hay que irnos muy lejos, no hay que hacernos un gráfico tan técnico, tan científico, como si tuviésemos que hacer una interpretación axiológica, es decir, de valores, ¿no? Mm, o metodológica, por ejemplo, o epistemológica, ¿no? El tema de los componentes propiamente, sino que hay que entender de que el imputado, ¿no? El imputado debe siempre de tener el conocimiento de las normas jurídicas en base a la praxis y el desarrollo dentro de una sociedad. Así de fácil. Entonces, les repito, yo no estoy en la obligación como ciudadano, yo no estoy como imputado, no estoy en la obligación de conocer a su integridad o cabalidad las normas jurídicas, pero precisamente es donde la imputabilidad, que es el elemento anterior del que hemos hablado, explica que el ser humano dentro del desarrollo social y la experiencia convivencial va a adquirir estos conocimientos. Y estos conocimientos deben entenderse como prohibiciones, ¿no? Por eso decía, yo no puedo coger a la fuerza lo que no es mío, lo que no me corresponde. Yo no puedo sustraer o apropiarme de algo que yo sé que tiene un legítimo dueño o un posesionario de un bien, si hablamos de los delitos de usurpación, por ejemplo, o de la libertad sexual. Yo no puedo accederla sexualmente a una persona, a una mujer, una fémina, contra su voluntad. Entonces, esto si no me lo dice la norma, me lo dice la experiencia y la razonabilidad. Entonces, eso es importante, ¿no? Y sabemos además por noticia, por convivencia, por accionar, por actuar en una sociedad, que si yo mato, violo, voy a ser procesado, voy a ser sentenciado y posiblemente condenado, ¿no? Entonces, no conozco a cabalidad la ley, pero sí debo de conocer que hay una norma, en este caso la penal, que prohíbe esas conductas. Bien, y esto es lo único que se pide a través de la praxis, ¿no? En algunos casos la lex artis, en algunos casos la fuente de derecho consuetudinaria, las costumbres, los usos. Entonces, eso me permite a mí, si yo no conozco a cabalidad la norma, pero me permite por experiencia, por convivencia comunitaria, de que mi conducta va a ser prohibida y procesada por la ley penal, ¿no? Bien, entonces ya superamos el primer elemento, que es la imputabilidad, el conocimiento de la norma, y ahora nos toca hablar de algo casi, casi lógico ya, ¿no? Que es la exigencia, la exigibilidad de otra conducta. ¿Cómo se entiende esto, muchachos? A ver, ¿quién me obliga a mí que yo deba de circunscribirme a una conducta dentro de unos parámetros establecidos? La pregunta es, el hecho de que a ti te parezca que yo estoy actuando de forma equivocada, errónea, da pie a que me puedan procesar por esa conducta. Es decir, puedo yo verificar que, que esta conducta que yo he desplegado pueda ser merecedora de la ley penal, de la sanción punitiva, del poder coercitivo.
yo pienso que, no es que solo pienso, si nosotros atendemos al principio de fragmentariedad y al principio de subsidiariedad de la ley penal, vamos a entender que no toda conducta puede ser reprochada desde el ámbito penal y no toda conducta puede ser procesada o imputada a razón de culpa, ¿no? Ya que estamos dentro del término. Entonces, es importante eso para nosotros poder enmarcarnos. Entonces, ¿cómo el derecho penal va a reprochar o va a sancionar estas conductas? Entonces, ¿qué es lo que nos exige la ley penal? Entonces, la ley penal dentro de esta categoría nos exige no solo el actuar de una forma distinta a la que ya hemos actuado, porque ojo, cuando hablamos de culpabilidad o imputabilidad, hablamos siempre porque estamos ya dentro de un accionar ilícito, dentro de una conducta ilegal, ¿no? Y lo que la culpabilidad va a decir, oye, lo que tú has hecho, por lo que yo te estoy procesando, va a decir el derecho penal, tú tenías el deber y la obligación de actuar de una forma distinta, es decir, de una forma aceptada por la sociedad. Y no solo eso, lo más importante es que no tanto que sea aceptada por la sociedad, porque aquí podríamos entrar en un conflicto con las artes, la ciencia o la costumbre, ¿no? Y nosotros entendemos que estamos en un mundo pluricultural, pluriétnico, donde si mi conducta a ti te parece mala, no necesariamente es posible de una sanción penal, ¿no? Entonces, lo más importante es que no solamente estás en la obligación de actuar en una condición aceptada por la sociedad, sino que estás en la obligación de actuar de tal forma que tu conducta no menoscabe bienes jurídicos ajenos, porque recordemos nosotros que tu derecho termina cuando el derecho del otro empieza, ¿no? Y eso es un clásico ejemplo que utilizaban los profesores constitucionalistas en la universidad para explicarnos esta circunstancia, ¿no? Nos decían, tu derecho termina cuando el mío empieza, ¿no? Entonces, eso es importante también. Es decir, sino que, en pocas palabras, no se le reclama al imputado el que no solo haya podido actuar de otra forma, ni tampoco el que con su accionar hubiera evitado la realización de la conducta, sino que en el caso concreto, en ese determinado caso en el que está siendo procesado en ese momento, se le es exigible que para ese caso concreto debió haber evitado la realización de la conducta, es decir, debió haber actuado de una forma distinta para que no sea procesado y no pueda ser sancionado y su culpabilidad sea no demostrada. Bien, entonces, si nosotros entendemos esto, tenemos la componencia de la culpabilidad, ¿no? Básicamente. Entonces tenemos la imputabilidad, el conocimiento de la norma jurídico-penal, la exigibilidad de la conducta. Bien, estos tres componentes componen entonces la culpabilidad. Bien, chicos, hasta ahí ha llegado mi ponencia. Muchas gracias. Mentira. Bien, ya que les he dicho la componencia, entonces nosotros tenemos que tener siempre toda norma y todo ordenamiento tiene una contraposición. Es decir, cuando nosotros hagamos una interpretación normativa, siempre vamos a encontrar un punto de quiebre. Es decir, si ya tuvimos cuáles son los contenidos de la culpabilidad, de cara a estos fundamentos y a estos presupuestos, hay otros que impiden la realización. Es como cuando en la tipicidad hablamos de la tipicidad absoluta por elementos objetivos, ¿no? Y hablamos la atipicidad, perdón,
absoluta, o perdón, hablamos de atipicidad relativa, ya sea por elementos objetivos o hablamos de la atipicidad relativa por elementos subjetivos. O sea, y cualquiera de estos, o la falta de cualquiera de estos elementos, hace atípico el hecho y ya no merecería pasar ni siquiera a la antijuridicidad ni a la culpabilidad. ¿Bien? Entonces, lo mismo acá. En la culpabilidad tenemos qué es lo que debe de contener la culpabilidad y de pronto tenemos qué pasa si yo encuentro ausencia de culpabilidad. O sea, o cuando estamos ante la ausencia de la culpabilidad, o por qué esta culpabilidad no puede prosperar. ¿Bien? Entonces, ¿y eso cómo es? Si nosotros hablamos de que ya tuvimos, ya satisfacimos o ya completamos de forma acabada la, la culpabilidad, entonces hay contraposiciones. Entonces, cuando estamos frente pese a que ya hablamos de que ya le verificamos a Óscar Durán imputado por, imputado por delito de usurpación, ya verificamos que la conducta de Óscar Durán es típica. ¿Bien? Sí, pues. Sí, cumple con todos los elementos objetivos, subjetivos, materiales. Ya verificamos, además, que la conducta de Óscar Durán es antijurídica. ¿Bien? Entonces, hasta ahí, bien. Entonces, ¿qué nos falta determinar? La culpabilidad. Pero en esta evaluación de culpabilidad hay ciertos factores o elementos que no se cumplen acabadamente. ¿Y cuáles pueden ser esos elementos? O sea, que no solamente es que esta conducta del señor haya sido imputable, que haya tenido que conocer el derecho, que sí se le verificó y que además se le haya exigido la forma de actuar de una manera distinta a la que ha actuado para perpetrar el delito o el hecho por el cual va a ser condenado. No, no siempre es así. Es más, tendría que demostrarse la existencia acabada del contenido de la culpabilidad para que estemos frente a la culpabilidad. Pero hay conductas que no. Por ejemplo, cuando se habla de si hablábamos de imputabilidad hace rato, cuando estamos ante una inimputabilidad, ¿no? Y esto es importante conocerlo, chicos, porque, bien, ¿hay sujetos inimputables? Claro que sí. Y esto lo vamos a encontrar básicamente en el artículo 20, inciso 2 del Código Penal. Los que tengan el Código Penal, verifíquenlo o se lo dejo de tarea. Dice lo siguiente, que los menores de edad son inimputables. La pregunta es, ¿cuándo se está ante una persona menor de edad? Según el Código Civil, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Es decir, así yo tenga 17 años, 11 meses y 30 días, en pocas palabras, si me falta un día para cumplir 18 años, soy inimputable según ley penal peruana. Entonces, no solamente, si hablamos nosotros de minoría de edad, hablamos de una inimputabilidad absoluta. Si hablamos de los 18 a los 21 años, hablamos de una imputabilidad restringida, lo que ya les había hablado hace rato. Y si hablamos mayores de 65, también una imputabilidad restringida. Pero cuando estamos ante un menor, concretamente, un menor de 18 años, que haya cometido un hecho ilícito, según ley penal peruana, es inimputable. Es decir, el Código Penal peruano de 1991 que nosotros utilizamos no puede sancionar esa conducta. Así de fácil, es inimputable. Artículo 20, inciso 2 del Código Penal. Doctor, ¿y ese es el único caso? No, ese no es el único caso. Hay otras causas y otras circunstancias que hacen inimputable a una persona. ¿Cuándo entonces? Cuando estemos ante criterios de déficit de salud, cuando estemos ante, o mejor dicho, o dicho de otra forma, cuando la salud física, biológica o psicológica de esta persona sea deficiente, es decir, cuando esta
cuando la salud de la persona no esté dentro de sus cabales, podríamos decir, si hablamos de salud mental, y dentro de la completitud, si hablamos de la salud física, estamos también frente a un inimputable. Es decir, esta persona no puede admitir o recibir una sanción penal. Bien. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Qué pasa cuando estamos ante o cuáles son estos presupuestos? Si nosotros hablamos de una afectación de salud, una deficiente salud, ya sea física o psicológica, tenemos por lo menos reconocido por norma, y esto está también en el artículo 20 del Código Penal, tenemos también por lo menos 3 categorías descritas y amparadas en la norma. Anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y alteración de la percepción. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende la anomalía psíquica? ¿Cómo se entiende la grave alteración de la conciencia? ¿Y cómo se entiende la alteración de la percepción? ¿O cuándo estamos frente a esas circunstancias para que esta persona, que pese a que se le ha encontrado que tiene una conducta típica, pese a que se le ha verificado que sí fue él quien mató, que sí fue él quien violó, que sí fue él quien robó, y que además esta conducta sí está plenamente demostrada jurídicamente, pero ¿por qué esta persona no puede ser sancionada? ¿Por qué el derecho penal no puede castigarle con el látigo de su indiferencia? No, no, mentira. ¿Por qué no le puede castigar con el máximo de la pena? O por lo menos con la pena establecida para esa conducta. Bien, vamos a hablar de la anomalía psíquica. Cuando hablamos de la anomalía psíquica, nos vamos a remitir o únicamente mover, para entender esto, dentro de una esfera psicológica, pero de forma natural. Es decir, para hablar de anomalía psíquica, hay que entender que esta anomalía le ha sido aparecida o esta persona cuenta con una anomalía psíquica preexistente a los hechos, preexistente a la conducta, y que además esta anomalía psíquica es producto de una cuestión natural. En pocas palabras, es un agente patológico. Cuando estamos ante una anomalía psíquica, estamos ante una anomalía psíquica cuando esta persona, discúlpeme un poco el ejemplo, sea un loco, pero por factores biológicos patológicos. Es decir, lo patológico clínicamente se entiende como la deficiencia, las enfermedades o la cuestión médica, clínicamente hablando, de una alteración o una deficiencia. Es decir, esta enfermedad mental no es que sea una cuestión sobrevenida, no es que sea una cuestión inducida por esta persona propiamente, sino que esta persona preexistentemente y previamente ya tenía esa enfermedad psicológica, ¿no? Entonces, esta situación es importante porque luego puede que se confunda con la grave alteración de la conciencia. Entonces, es importante. Inimputabilidad, es inimputable las personas menores de edad y las personas que tengan déficit mental o deficiencias en la salud física o psicológica. Entonces, la deficiencia en la salud, una de ellas, por lo menos de las 3 reconocidas en nuestro Código Penal, es la anomalía psíquica, pero la anomalía psíquica natural, una enfermedad biológica natural y previa a la conducta. Esto es importante. ¿Ya? Quiere decir que esta persona, para esta anomalía psíquica, no ha tenido que tener la intervención o el factor, ya sea propio o externo, para que pueda cometer el delito. ¿Bien? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando les hable de la grave alteración de la conciencia, les voy a hablar entonces de que esta persona está en un estado de inconsciencia o de una grave alteración de la conciencia, pero por una disociación provocada ya sea por él mismo o por una persona ajena, pero que no es natural
que no es permanente, esto es importante, que no es permanente, y sino que más bien esta conducta, esta situación de la grave alteración de la conciencia ha sido provocada. Clásico ejemplo, la ingesta de alcohol, bebidas alcohólicas, la ingesta de estupefacientes, agentes alucinógenos o cualquier otro tipo de drogas. Bien, esta circunstancia es la que nos hace determinar una inimputabilidad. Bien, pero hay otros elementos más en los que nos encontramos frente a una ausencia de culpabilidad, o es solo ahí. Recordemos que para hablar de que estábamos frente a la culpabilidad había tres elementos. Entonces, aquí también tenemos tres elementos en los que nos vamos a encontrar sustraídos de la culpabilidad o nos vamos a encontrar frente a una ausencia de culpabilidad. Y esto es, el otro factor es el error de prohibición. El error de prohibición y sus variantes. ¿Ya? ¿Qué es un error? Se habla de un error de prohibición cuando este imputado, este procesado, de forma muy resumida, este procesado no tiene acceso o no ha podido acceder al conocimiento del ordenamiento jurídico, ni leyendo, ni desarrollándose dentro de una sociedad, ni experimentándose e interrelacionándose. O sea, si esta persona, pese a ser mayor de edad, pese a haber desarrolladose en una sociedad y pese a vivir entre varias personas y haberse interrelacionado, aún así, esta persona no ha tenido acceso al ordenamiento jurídico. Por ende, a esta persona no se le puede reprochar y tampoco se le puede exigir que actúe de una forma distinta. ¿Bien? O sea, no se le puede exigir otra conducta diferente. Entonces, bien, el error de prohibición directo, ¿no? Por ejemplo, por eso les decía el error de prohibición, pero y sus variantes. Hay un error de prohibición aceptado para la doctrina peruana, que es el error de prohibición directo. Bueno, también tenemos el error, si es que directo, hay indirecto también. Tenemos el error culturalmente condicionado, básicamente los tres. No les voy a hablar de los otros porque les puedo generar un calambre, les puedo generar una confusión, porque también hay un error de validez, por ejemplo, que es aceptado por mucha doctrina comparada, por ejemplo, básicamente, y que sí se toman la molestia de aplicarla y desarrollarla, ¿no? Imputarla. También hay la vencibilidad del error, por ejemplo, ¿no? Y hay un último factor que es el error de prohibición en los delitos culposos. Pero bien, básicamente les voy a hablar del error de prohibición directo y el error culturalmente condicionado. Cuando hablamos de un error de prohibición directo, hablamos de un error de prohibición directo cuando esta persona no ha tenido acceso y es nulo y es total la falta del conocimiento respecto de la norma jurídica. Eso es así, de sencillo. Cuando esta persona de ninguna forma ha podido tener acceso al conocimiento de la prohibición de su conducta. Es decir, en pocas palabras, yo no sabía que matar era delito. Oye, pero tú vives en una sociedad, en la comunidad, tú vives acá en Girón 28 de Julio de Huaraz, ¿no? Tú vives al lado de la plaza, vives al lado de la casa del fiscal y no vas a saber, está bien, pues, pero yo no tengo acceso, no he tenido forma de conocer que esa conducta es prohibida por ley. La pregunta es, chicos, y pregúntenle a su profesor, porque los profesores mayormente o en alguna oportunidad de su vida han sido litigantes, pregúntenles si algún juez o fiscal se ha tomado la molestia de hacer una imputación acabadamente desarrollada y bien motivada respecto a ese presupuesto. Pese a que es invocado algunas veces,
bueno, a veces lo invocan de forma errónea o equívoca en un juicio o en un alegato de clausura, pero pese a que han tocado el error culturalmente condicionado, verifiquen si en esa sentencia se encuentran estos elementos. Y les apuesto a que no. Es más, apuesto 50 clases gratuitas a que no es así. Luego, tenemos el error culturalmente condicionado. ¿Cuándo se habla de un error culturalmente condicionado? Esto lo voy a explicar con un ejemplo para que les quede claro. Cuando hablamos de un error culturalmente condicionado, nos referimos a lo siguiente. Yo, Oscar Durán, vivo en la ciudad de Huaraz. Mi ámbito de trabajo es obviamente la ciudad de Huaraz. Y en la ciudad de Huaraz es prohibido mantener relaciones con una menor de 14 años. Prohibido relativamente entre 14 y 18 años, porque ya no se cuestiona o no se sanciona a través del delito de violación, salvo haya grave amenaza o violencia física, sino que se habla del delito, por ejemplo, de seducción, en ese caso. Y, bueno, vamos al caso concreto. Para Oscar Durán, que vive en la ciudad, es prohibido, es sancionado y le va a caer todo el peso de la ley si esta persona mantiene relaciones sexuales con una menor de 14 años, es decir, de 13 para abajo. Pero Oscar Durán, supongamos que tengo un paralelo, un hermano gemelo, que desde el nacimiento se lo llevaron a la comunidad Shipiba o a la comunidad Ayaninka de la selva, en lo más profundo de la selva, pero para Oscar Durán, que vive en la ciudad Shipiba, es completamente normal que en esa comunidad se conformen familias con autorización de los padres incluso y relaciones convivenciales a partir de los 12, 13 años y que tengan hijos a los 12, 13 años. Bueno, como ahora, por ejemplo, en las ciudades y zonas desarrolladas, por ejemplo, en Europa, es normal y es común ver que personas, adolescentes de 12, 13 años tengan relaciones convivenciales y tengan sus hijos, ¿no? O sea, eso es completamente normal. Y en el caso concreto que les planteo, el error culturalmente condicionado opera en que mi conducta no puede ser sancionada si para mí, para Oscar Durán, que vive en la selva, es completamente normal, cotidiano, costumbrista dentro de los usos y las costumbres de que yo pueda tener relaciones convivenciales y que pueda tener mis hijos con personas menores a 14 años. Pero aquí empieza un problema. Y esto se los dejo a manera de reflexión o si alguien puede hacer una tesis, lo felicito de antemano. Cuando se establece una norma o se dicta o se promulga una ley prohibitiva, se hace siempre para todo el territorio jurisdiccional de su país o su nación. Y la pregunta es, ¿qué pasa con esos señores? ¿Acaso la ley para ellos es diferente? Pues claro que no. Pero ahí es donde entran los elementos de culpabilidad, de la ausencia de la culpabilidad precisamente por este error culturalmente condicionado. Está bien, señores, la ley dice que para los peruanos, yo soy peruano, vivo en la comunidad ayaninka del Perú, soy peruano, tengo mi DNI, pero para mí es normal comportarme o circunscribirme dentro de, perdón, dentro de la conducta que yo he desplegado. Y la conducta que yo he desplegado es mantener relaciones sexuales y conformar mi familia con una menor de edad. Entonces, hay una colisión, es decir, a esto el Código Procesal Constitucional le llama control difuso. Me parece que está en el artículo 14 del Código Procesal Constitucional. Pero ese es el tema, ¿no? Bueno, ahí hay una prohibición, un error, un defecto, una falencia, alguien haga su tesis respecto de eso, bienvenido sea y felicitado también. Pero luego, luego de la inimputabilidad, luego del error de prohibición, existe otro tercer presupuesto, que es las situaciones de inexigibilidad. Es decir, hay situaciones en las que no se le puede exigir al imputado, no se le puede exigir al imputado que esta persona
pueda comportarse de una forma totalmente distinta o que pueda completar la culpabilidad. ¿Ya? Entonces, cuando estamos, y esto sí lo van a encontrar, no merece mayor ahondamiento, pero se lo voy a enlistar. Cuando estamos ante una ausencia de exigibilidad para la culpabilidad, claro está, para completar la culpabilidad. Cuando estemos en una situación de estado de necesidad exculpante. Oye, señor, tú me has sustraído 5 manzanas que eran mías, que estaban en mi tienda. Sí, pero si es que no las robaba, yo me moría. No me moría de hambre, me moría por inanición. ¿Justificado? Sí, justificado. O el ejemplo clásico que ponían los alemanes, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Mi hijo estaba por morir y quiero que se ponga en este hecho porque los alemanes, yo siempre le he dicho, nos llevan unos 40 o 50 años de adelanto en interpretación dogmática, pero son muy futuristas. A ver, te decía, ¿no? Yo tengo mi hijo y le acaban de detectar una enfermedad muy grave, pero da la casualidad que hay una farmacia que es la única que tiene el antídoto o la única farmacia que acaba de crear el antídoto, por ejemplo. Entonces, yo, como todo padre natural debe ser, me meto a esa clínica, a ese laboratorio, a esa farmacia. Obviamente voy a cometer varios delitos con la intención, ¿no? Ahí ya, bueno, otro día hablaremos del concurso real, concurso ideal, delito continuado, si ustedes así lo desean. Rompo las cadenas, violento la seguridad, mato al de seguridad, es más, a los vigilantes, a los dueños de la farmacia, me robo el medicamento y le doy a mi hijo. No se le puede exigir una conducta totalmente diferente, porque esto estamos ante una necesidad exculpante. Interesante. Luego estamos ante un miedo insuperable, por ejemplo, ¿no? El clásico ejemplo. Mire, si yo no me defendía, o yo, bueno, no arrancaba el carro y resulta que el carro que yo he arrancado ha terminado por atropellar a una persona y le produció la muerte, eh, era la única forma en la que yo tenía para preservar mi propia salud e integridad, producido por un miedo insuperable. O sea, y cuando hablamos de miedo insuperable, la norma y la doctrina te dice que no hayas tenido que de ninguna otra forma, poder sobrepasar o superar ese miedo. O sea, cuando ya no hay algo, en pocas palabras, si no hubo mayor remedio para resguardar tu tranquilidad emocional, tu miedo, para vencer tu miedo, o sea, no pudiste superar ese miedo, entonces, obviamente acreditado, ¿no? No se te puede exigir la culpabilidad, o sea, no se te puede exigir una imputabilidad, o sea, no se te puede exigir una responsabilidad o un reproche. Bien, eh, pero también existe, por ejemplo, la legítima defensa, también está en el artículo 20 del Código Penal. La objeción de la conciencia, el grave peligro a la vida o a la salud, por ejemplo, es otro criterio, el estado de necesidad estatal y así por el estilo, ¿no? Entonces, por lo menos aquellas que estén como establecidas como las causas de justificación en el artículo 20 del Código Penal, también son aquellas situaciones que no pueden ser exigidas y que no pueden completar la culpabilidad. Bien, chicos. Espero haya sido de su agrado, me cogieron de sorpresa, espero la próxima, Dios mediante, tener unas diapositivas, de pronto alcanzarles unos materiales para que, o a través de los organizadores del grupo, pasar algunos materiales que puede estar de forma más plasmada y resumida, ¿no? Y que esto les pueda servir en el desarrollo jurídico, en el campo jurídico. Bien, sin más que decir, chicos, les agradezco y pasamos a la ronda de preguntas. A ver, preguntas. A ver, doctor, un momentito, por favor. Muchas gracias, doctor.
Oscar Durán, como ya hemos escuchado, fue un tema pues muy interesante, una disertación interesante para poder saber un poco más sobre este tema de la culpabilidad dentro de lo que es la teoría del delito, ¿no? Como hemos mencionado, un filtro más de la teoría del delito, en este caso la culpabilidad. Bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Para ello, también recordar a nuestros amigos o a las personas que están, en todo caso, viendo la transmisión vía nuestra página del Círculo de Estudios Amicus Curia, pueden también plantear sus preguntas en este momento para nosotros leerlo. Yo lo voy a leer las preguntas de la transmisión, tanto como las preguntas también de lo que sería pues nuestra plataforma Zoom. Asimismo, si alguno o cualquiera de los que estén presentes dentro de la plataforma Zoom quisiera pues tomar la palabra, puede hacerlo levantando la mano, pero o caso contrario, pueden ir escribiendo sus preguntas para de tal manera pues hacerle llegar al doctor y pueda en todo caso absolver nuestras dudas, aquellas preguntas que nosotros vamos a plantear en este momento. Doctor, en ese sentido vamos a iniciar en todo caso pues con la ronda de preguntas, agradeciéndole una vez más por la ponencia excelente de esta noche. La primera pregunta sería, doctor, en todo caso, Edward dice, doctor, muy buenas noches. ¿Cuáles son las causales de exclusión de la capacidad de culpabilidad? Bueno, eso ya lo he desarrollado. Me parece que esa pregunta fue anticipada a cuando estábamos hablando solo de los elementos o la componencia de la culpabilidad. Pero de pronto pensaba que no iba a desarrollar la ausencia de culpabilidad como es la inimputabilidad. Las causales son tanto los errores de prohibición como la inimputabilidad a través de la grave alteración de la conciencia, la anomalía psíquica y la alteración de la percepción. Por acá Bien, doctor, muchas tengo gracias. también preguntas, ¿me las Tenemos, hacen o las leo? Porque aquí tengo una de González Lázaro Cristian. Dice, las sí, comunidades sí, doctor, nativas... vamos intercalando, Acá. Bien. disculpe, doctor, No, disculpe, no, vamos no, no. intercalando, tenemos preguntas en la plataforma, así también tenemos preguntas en nuestra transmisión en vivo. Vamos, en todo caso, con la pregunta siguiente de la transmisión en vivo, doctor. Doctor, excelente, excelente. Para preguntarle, en cuanto al estado de inconsciencia, ¿es causa de exclusión de culpabilidad o de acción? Gracias. A ver, la acción, por teoría propia de la acción, no puede exculparse únicamente por una excusa o por una cuestión de culpabilidad. La pregunta concreta es si es una causa de exculpación o de acción. Básicamente la acción obviamente no puede exculparse por una cuestión subjetiva, pero lo que sí hace es una cuestión de culpabilidad. O sea, es una cuestión de excusa, pero de la culpabilidad, no de la acción. Muy bien, doctor. Adelante, puede ir con la pregunta de la plataforma, en este caso, Ah, doctor, bien. si usted desea. Aquí Adelante. hay no sé si pregunta o comentario, pero decía de González Lázaro Cristian, buenas noches Lázaro, Cristian, dice, las comunidades nativas y campesinas se rigen por sus propias normas. Debo entender que este es un comentario y no una pregunta. Con la experiencia que tengo, voy a precisar lo siguiente. Esto es cierto de forma relativa. ¿Bien? ¿Cómo es eso? Como los memes. O sea, sí, pero no. A ver, las comunidades campesinas se rigen, porque he sido asesor de comunidades campesinas también dentro de mi haber, se rigen por la ley de tierras, aguas y comunidades campesinas, así se llama la ley. Pero es importante entender que las comunidades campesinas se rigen únicamente a nivel administrativo y se rigen a través de su estatuto, pero no a nivel penal. Recuerden que nosotros estamos ante la teoría de imputación, ante el complemento de la teoría del delito. Es decir, nunca
En una comunidad campesina ustedes van a encontrar el jus puniendi. Lo que ustedes van a encontrar en una comunidad campesina son las sanciones administrativas por las que se rige la comunidad campesina. Y recuerden además que las comunidades campesinas tienen la condición de personas jurídicas y como tales están en la obligación de registrar sus estatutos, sus normas y todas aquellas cláusulas de sanción propia. Distinto es que en una comunidad campesina, como se ha visto, por ejemplo, en las noticias, en las comunidades campesinas de Cajamarca, donde agarran a un presunto ladrón, a un presunto ratero, agarran y lo empiezan a latigar, a apedrear y lo golpean. Esa definitivamente es un ejercicio de sanción por mano propia, pero obviamente ellos no conocen y no aplican el derecho penal y mucho menos la teoría del delito. Recuerden, y hay que tener siempre presente, que para hablar de la culpabilidad tenemos que circunscribirnos a la esfera propia del ámbito penal. Las comunidades campesinas, repito, no aplican el derecho penal. Bien. Muy bien, doctor. Gracias. Pasamos en todo caso a una pregunta de la transmisión en vivo. Dice, doctor, buenas noches. Es un gusto saludarle. Excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿se entiende que cuando existen elementos que demuestran que no existe la culpabilidad, también no existe la responsabilidad penal? Además de ello, también se exime de reparación civil o se le puede imponer a ver, en vista que ya se superó el tipo penal. Bien, es una excelente pregunta. No sé quién sea, por favor, ¿me dices el nombre para saludarle de acá? ¿Quién es? ¿Qué hizo la pregunta? Uy, doctor, Gabriel Fernando Espinosa. Gabriel Fernando Espinosa Díaz. Gabrielito tenía que ser. Muy buena pregunta. El tema es que una vez superada la culpabilidad, o sea, lo que se va a demostrar es que no hay una concurrencia. O sea, esto quiere decir, a resumida cuenta, que esta persona va a ser absuelto de los cargos imputados. Sin embargo, como yo he tocado un tema que es, y por ahí empecé, de dogmática penal, no pretendía inmiscuirme, pero la pregunta de Gabrielito es una pregunta que incluso yo pensaba hacer una tesis para mi maestría o mi doctorado de esa situación. Es que el Código Procesal Penal, es decir, el Decreto Legislativo 957, aplicado con vigencia aquí en Ancash desde el 12 de junio del 2012, dice en su parte de la sentencia, no tengo el artículo exacto, pero se lo dejo de tarea y de paso que aprendemos un poquito más. No recuerdo el artículo exacto, debe ser entre el artículo 390 en adelante, donde te dice que incluso cuando a esta persona se le haya denominado o determinado irresponsable y se le exima de responsabilidad penal, el juez puede incluso imponer una reparación civil. O sea, eso sí está taxativo en la ley, pero este es un criterio que yo discuto, ¿no? Porque como a una persona que se le ha logrado determinar irresponsable, o sea, no un vago, ¿ya? Sino que no tenga responsabilidad penal, a eso me refiero, a una persona que se le haya determinado que no tenga responsabilidad penal, puede el juez imponérsele una reparación civil. O sea, ¿cuál es la lógica? Yo tampoco le encuentro lógica, pero es una norma plenamente establecida en el Código Procesal Penal. No es materia de esta exposición, pero muy buena pregunta, excelente pregunta, pero también se los dejo para criterio, ¿no? Y como les decía, si alguien puede hacer una tesis de esta contradicción de normas, porque aquí no solamente hay una contradicción de normas, hay una contradicción de derechos fundamentales y una cuestión muy contradictoria entre responsabilidad penal y responsabilidad civil. Entendemos además que la persecución penal siempre tiene dos ámbitos de persecución, la punitiva y la resarcitoria, pero sin responsabilidad punitiva no tendría por qué haber responsabilidad civil. Sin embargo, el Código Procesal Penal sí admite esa figura. No está en la norma, no está en la doctrina penal material, no es materia de esta cuestión. De repente pueda tocar ese tema ya con mayor precisión en un seminario de técnicas de litigación, ¿no? Entonces, ahí sí hay una forma de pronto de impugnar, que podría acarrear nulidades incluso de la sentencia, porque estamos ante una falta de motivación, o sea, es una motivación incongruente. O sea, no me puede decir, oye, Óscar Durán es
va a salir absuelto, es declarado inocente, en pocas palabras, no se le encuentra responsabilidad penal, pero paga una reparación civil. O sea, ¿a santo de qué, no? Muy buena pregunta. Otra, échenme otra, muchachos, échenme otra. A ver, doctor, gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. Andrés pregunta, la grave alteración de la conciencia, ¿por qué se valora en la culpabilidad y no en el actio libera in causa? A ver, la grave alteración de la conciencia, tenemos que entender primero el momento. La actio libera in causa es una circunstancia donde no se encuentra, y el momento de esa circunstancia no se encuentra dentro de el enfoque de la culpabilidad. Y es una pregunta interesante porque hay que entender que cada elemento de la teoría del delito tiene su momento y oportunidad. Y estos momentos y oportunidades tienen la condición de preclusivas. Por eso es que en la culpabilidad yo no puedo entrar a cuestionar, por ejemplo, oye, este sujeto, si estamos ante un delito de corrupción de funcionario, por ejemplo, o de un delito especial, yo no puedo decir que esta persona en la culpabilidad no tiene la condición específica cualificada. Es decir, el elemento objetivo, que es el sujeto activo, no tiene o no actuó dentro o no cumple los requisitos de culpabilidad. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque cada cuestionamiento y cada situación tiene que cuestionarse en su oportunidad. ¿Dónde se cuestiona eso? Eso se cuestiona a nivel de elementos subjetivos en la tipicidad. La culpabilidad es únicamente para determinar los elementos, por ejemplo, las falencias médicas, ¿no? La grave alteración de la conciencia, la falta de percepción, eso se va a determinar en la falta de la salud. La acción libera in causa es un elemento que pertenece y se corresponde con los elementos subjetivos, es decir, el elemento valorativo del sujeto que está más correspondiente con el elemento volitivo, es decir, yo conozco que mi conducta es ilícita y aún así hago todo y empiezo a desplegar mi conducta para la realización de ese delito, la acción libera in causa, ¿no? Pero no puedo hacer eso en los elementos de culpabilidad. ¿Por qué? Porque estos elementos objetivos y subjetivos se cuestionan en la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. En la culpabilidad no puedo entrar a cuestionar algo que me olvidé de cuestionar en el momento. Por ejemplo, si yo quiero cuestionar atipicidad, tengo solamente, según el artículo 6 del Código Procesal Penal, desde la formalización en investigación preparatoria o en etapa intermedia. Más allá, después de eso, yo si perdí mi oportunidad, la perdí. La puedo cuestionar según el artículo 390, inciso 1, como alegato, perdón, inciso 2, como alegato de clausura, pero puedo hacer un trabajo o una enunciación. Ya no puedo hacer el desarrollo propio de la tipicidad. Lo mismo acá. Si ya llegué a la culpabilidad, solamente me puedo circunscribir a la grave alteración de la conciencia y no a aquel elemento que ya perdí en otras etapas procesales. Por eso es que cada situación tiene su principio preclusivo. Precluye la oportunidad. Entonces, no solo la oportunidad, sino también la circunscripción propia de la acción. ¿Otra pregunta? Perfecto, doctor. Gracias. Tenemos otra pregunta. Bien, Edward le pregunta, doctor, al cometer un delito, un menor de edad, ¿deja por ello ser culpable? Depende de qué menor de edad estemos hablando. Por eso que en mi ponencia decía lo siguiente, no quiero entrar a leyes especiales porque hablamos nosotros de derecho penal. O sea, ¿deja de ser culpable un menor de edad? Si es un menor de 7 años, sí. Pero si es un adolescente, ya no. ¿Por qué? ¿Deja de ser delincuente? Sí.
pero se convierte en un infractor a la ley penal, según el Código del Niño y del Adolescente y según la última modificatoria del Código del Niño y del Adolescente. O sea, es decir, la responsabilidad penal del adolescente que tanto está entrando en boga, ¿no? Es decir, esta persona menor de edad, 15, 16, 17 años, se convierte, deja de ser delincuente, pero no quiere decir que deje una responsabilidad penal. ¿Se va a convertir en un infractor a la ley penal, merecedor de una pena? Sí, pero en un centro de reformación, lo que antes se le llamaba el Maranguita, ¿no? El ex Maranguita, que ahora se llama Centro de Recreación Juvenil, creo. ¿Preguntas? Muy bien, doctor. Sí, seguimos, doctor, con la siguiente pregunta. Cuando se habla de un menor de edad que comete el delito de sicariato y este por ley es inimputable, mi pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de encarcelar a un menor por dicho delito? A ver. ¿Me repites la pregunta, por favor? Había un chat que me había entrado y... Ya, perfecto, doctor. Dice, A ver. cuando se habla de un menor de edad que comete el delito de sicariato y este por ley es inimputable, la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de encarcelar a un menor por dicho delito? Creo yo sería si se puede encarcelar o no al menor por el delito. Justo te iba a decir, la pregunta me parece está mal planteada porque si esta persona es inimputable, se entiende que si es inimputable no puedes encarcelarlo, no puedes atribuirle responsabilidad. Cosa distinta es que tenga una responsabilidad restringida por la edad o cosa distinta es que éste haya cometido, sea un infractor de la ley penal. Entonces, si es inimputable no lo puedes encarcelar, ¿no? Y si lo encarcelas, ¿cuál es la consecuencia jurídica? Sería una arbitrariedad, básicamente. Muy bien, doctor. Claro que sí. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre causas de justificación y causas de exclusión de culpabilidad? Las causas de justificación son aquellas que según el artículo 20, de forma concreta y resumida y lo que la práctica nos enseña. Las causas de justificación son aquellas que únicamente te van a reducir prudencialmente la pena y la responsabilidad, mientras que la causa de exclusión de culpabilidad te va a hacer una inimputabilidad. Es decir, cuando se hable de causas de exclusión de culpabilidad, se habla de que no es imputable, no es atribuible a esas circunstancias. Pero cuando se hable de causas de justificación, se entiende que va a haber una reducción prudencial de la pena. No significa que vas a ser inimputable. Esa es la diferencia. Bien, doctor. Tenemos otra pregunta por aquí de Alexander Muñoz. Dice, en cuanto al estado de inconsciencia, ¿es una causa de exclusión de la culpabilidad o de acción? Parece que la pregunta Creo está que es una repitiendo, pregunta si no me equivoco, repetitiva, ¿no? doctor. Creo que es una pregunta ¿Verdad? repetitiva. Creo que sí, parece que. Bien, la siguiente pregunta. Cristian González dice, bueno, tampoco esa pregunta ya está repitiendo. Aquí, Gabriel. Se entiende que cuando existen elementos que demuestran que no existe la culpabilidad, también no existe responsabilidad penal. Además de ello, también se exime la reparación civil o se le puede imponer en vista que ya se superó el tipo penal del injusto. Parece también que ya hemos esta pregunta. Sí, repetitiva. No tengo un comentario. Ya. Sí, parece que sí. Bien, parece que esta sí. Dice, la ausencia de acción, que es el estado de inconsciencia, movimientos reflejos y fuerza física irresistible, se analiza en la tipicidad o en la culpabilidad. En la culpabilidad, a ver, si nosotros entendemos por teoría de acción, que es la conducta desplegada y que tiene que superar tanto la fuerza resistible y todo lo demás, esto no podríamos hablar, ya no podríamos cuestionar
dentro de la culpabilidad, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque hay que entender lo siguiente. Si nosotros hablamos de un delito o de la teoría del delito, básicamente, hay algunos autores, por eso es que yo les estoy trayendo las teorías más aceptadas, ¿no? Las teorías más aplicadas y las más recurridas. Algunos dicen que la teoría del delito lo componen 5 elementos, ¿ya? 5 elementos. Acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad, por ejemplo. Mayormente cuando nosotros, la doctrina más aceptada te dice que son 3 los elementos. La antijuridicidad, la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Solamente esos 3. Entonces, la acción propiamente es la piedra angular de todo ejercicio. La acción del ser humano, o sea, es decir, el hecho y la conducta del ser humano, también es el inicio de la acción del derecho penal. Entonces, si ya la acción la hemos superado, no podríamos entrar a tallarla, y es más o menos una pregunta repetitiva también, en la culpabilidad, porque por teoría de acción, eso ya tuvo su momento preclusivo para poderlo cuestionar, ¿no? No se determina eso dentro de una culpabilidad, porque la fuerza irresistible, por ejemplo, es una cuestión que va a atacar ya siempre para darle una razón de inimputabilidad, pero sobre una acción que ya fue procesada. Es decir, un proceso que ya está terminando. Oye, tú ya accionaste, ya actuaste, pero a ver, esa acción o esa actuación o ese despliegue o rol o nexo de causalidad que tú tienes, ¿existe alguna justificación? Eso es lo que se ve en la culpabilidad. ¿Ya? Bien. Bien, doctor. Estas han sido las preguntas que han llegado por la plataforma Zoom. Además, las preguntas que han sido planteadas mediante la transmisión en vivo. Si alguien más tuviera alguna pregunta por ahí para poder hacerlo llegar, ya saben, recordar que pueden levantar la mano si quieren hacerlo personalmente en el Zoom, o caso contrario también pueden escribirlo. Asimismo, nuestros amigos que están siguiéndonos en la página del Círculo de Estudios Amicus Curia, pueden igualmente dejar sus preguntas en la casilla de comentarios. Marc Asensio pregunta: buenas noches, muy buena exposición, doctor Durán. Mi pregunta es, si la culpabilidad, el límite de la responsabilidad, es el límite de la responsabilidad en base a los delitos preterintencionales, dice. A ver, la culpabilidad, los delitos preterintencionales. Los delitos, un ejemplo de un delito preterintencional, por ejemplo, es un delito, se llaman delitos preterintencionales y se pueden aplicar casi que a los delitos que sean de resultado o de mera actividad. Por ejemplo, un delito preterintencional es una lesión grave, pero que se espere y se prevea que gracias a esa lesión y a los medios utilizados para lesionar, esta persona pueda morir. O sea, es decir, un delito preterintencional es que aquel resultado pueda preverse o pueda producirse mediante el mecanismo o la consumación de un delito previo. Es un delito preterintencional. Entonces, nosotros no podríamos hablar de culpabilidad, o sea, y en efecto sí es un límite, porque en los delitos preterintencionales se supone que, y además hay que tener en cuenta que los delitos preterintencionales no pueden demostrarse o no pueden trabajarse a través de dolo directo. Y la culpabilidad, por naturaleza esencial, siempre trabaja sobre los delitos de dolo directo o dolo de primer grado. En cambio, los delitos preterintencionales son aquellos que, como ya dijimos, puede preverse su resultado dependiendo del medio empleado para cometer el delito. Es decir, si yo le destrozo la cabeza de un palazo a una persona, yo tengo que prever que es posible su muerte, que pueda morir. Pero ojo,
De acuerdo al momento de comisión y de acuerdo al momento de acción, no me pueden imputar, por ejemplo, homicidio si esta persona ha sobrevivido un buen tiempo en coma, por ejemplo. Entonces, la preterintencionalidad del delito se va a determinar siempre respecto del medio comisivo y del daño causado, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, como ahí no hay un dolo directo, porque esta persona puede que esté 1 año, 2 años, 10 años, 20 años sin morir. Entonces, no hay un dolo directo. Hay un dolo eventual o un dolo de segundo grado, ¿no? Entonces, cosa distinta a que yo pueda matar a una persona, entonces sería un delito de acción, ¿no? Es un delito de comisión instantánea. Entonces, un delito abstracto, porque hay varios tipos de delitos abstractos, si desean les hago otra clase de eso, delitos de comisión por omisión, delitos abstractos, delitos de mera actividad, delitos de resultado, delitos de comisión por omisión, delitos directos, etcétera, por ejemplo. En los delitos abstractos, no, y en efecto, el límite a la culpabilidad es que no puedes aplicar un análisis para los delitos preterintencionales, y es muy buena pregunta. Otra pregunta. Muy bien, doctor. Hemos llegado hasta aquí con la ronda de preguntas. Agradecemos a nuestros amigos que nos han seguido o nos están siguiendo y además están cada fin de semana, todos los domingos, 8 de la noche, viendo la transmisión en vivo en nuestra página web. Ya saben, los que desean darle like, es el Círculo de Estudios Amicus Curia. Pueden encontrarlo con ese nombre en el Facebook y todos los domingos, ya saben, ya como es de costumbre, tenemos temas interesantes en materia penal. De tal manera, agradecemos a todos los seguidores de Facebook, asimismo también a nuestros participantes vía la plataforma Zoom. Si hay personas que quizá hayan sido invitados del día de hoy, se le va a agradecer también enviar sus datos para que nosotros, los coordinadores, puede ser mediante mi persona o con Patrick, para que puedan ser incluidos en el WhatsApp